contar después o no? Sí, luego digo. Ya está grabando, cabrón. Cabrón. Acompanya'ns en aquest viatge en el temps fins l'any 2006. Després de celebrar el seu 10è aniversari l'any anterior, PortAventura deixava enrere definitivament l'etapa universal. Es una gran satisfacción estaros hablando en este vídeo que conmemora el 10º aniversario del parque. La Caixa havia assumit el control total del complex i amb aquest canvi també arribava una nova identitat corporativa. Desapareixia la marca Universal Mediterrània i el parc passava a presentar-se oficialment com a PortAventura, escrit per primera vegada, tot junt i amb un nou logotip que estrenava una imatge completament renovada. Bé, més o menys. Mentre l'Huracan Cóndor continuava sent la gran incorporació del 10è aniversari, no podem oblidar moments icònics com l'estrena de l'espectacle Aquamusic, amb les noves fonts del llac de la Mediterrània, que es van presentar per primera vegada un divendres a les 6 de la tarda a plena llum del dia, o els videoclips musicals que es gravaven al parc. O la trobada d'un website live de la pàgina de fans, un website, avui coneguda com PaFans. Recompensa con 30 puntos para nuestro equipo y 10 más para el cielo. Un abrazo. Ahí metido dentro. La idea es Maynor. Nosaltres som de Web Website. Tienes manía. No puede ser, súmanos 10 puntos por ser más difícil que las demás. Mira por pasión. ¿Entiendes? Como es del parque. Son tu Versailles. Yo soy tu Versailles. Mentre els altaveus del parc ens bombardejaven constantment amb aquesta versió del cantant brasiler Emerson Nogueira, que era la mateixa que sonava a l'anunci oficial del parc, Hay emociones que no se pueden explicar hasta que las vives. els aficionats parlaven per Messenger mentre intentàvem esbrinar els detalls d'una misteriosa atracció prevista per l'any següent, que ja havia començat la construcció a l'àrea de la Mediterrània. Pots consultar tots els detalls d'aquest vídeo que van penjar al canal sobre la creació de Furious Baco amb el seu compositor Gerard Pastor. Va ser l'inici de tot això, no? Un dels canvis més importants arribaria al Gran Teatre Imperial. Durant 7 temporades, aquest escenari havia estat ocupat per l'espectacle El Sol de Oriente, la prestigiosa producció de comedians que havia perdurat durant tota l'etapa universal. Ara, el taló s'abaixava definitivament per donar pas a una nova producció completament renovada. Amb una inversió de prop de 2 milions d'euros, el nou espectacle Chinatown traslladava els visitants a un barri xinès d'una gran ciutat, on l'Hubertus, un misteriós bruixot políglota, convertia les situacions més quotidianes en impressionants números d'acrobàcia. Amb una espectacular escenografia, una il·luminació exquisita i un grup de 16 acròbates xinesos de primer nivell, s'estrenava el que acabaria convertint-se en un dels millors espectacles de la història de PortAventura. Bona tarda. Insombrada de personas reales. Ascorbero, riapicolas corindevero, person réel. Oh, Unsbra, Ascordan verde, incostarabaque, nuevo extraño y bizarro. Qué raros son ustedes, ¿eh? Bueno, pues Paco es un tío que viene de Andalucía, que lleva ya aquí en Tarragona, y soy actor. Bueno, de formación en realidad soy licenciado en documentación, o sea, soy documentalista, pero a la misma vez que estudiaba la carrera empecé a trabajar en televisión en Canal Sur, en una serie. Vale.
y yo tenía claro que me quería dedicar a esto. Lo que pasa que la trayectoria de mi familia, todos son licenciados, todos tienen una carrera y había cierta presión porque yo también tuviera una licenciatura, cosa de la que me alegro mucho, haberla hecho. Pero yo tenía muy claro a qué me quería dedicar y entonces cuando terminé la carrera y a la misma vez que estudiaba me dedicaba al teatro, a la tele, a demás y he seguido hasta ahora. Mi carrera ha ido moviéndose por distintos ámbitos, pero casi siempre relacionado con el teatro, relacionado con la interpretación, con la tele. Espérate que la cojo. Ahí está. Hombre, Sarabo, Ordícola, Enfermo, what do you do with your time, Anscara? Qu'est-ce que vous faites avec le temps? Istondra, digo. ¿Qué hacen con su tiempo, Bueno, yo creo que en mi caso estaba claro porque de siempre yo había sentido muchísima atracción por el teatro, por el cine, o sea, y había manifestado muchas veces que yo quería dedicarme a eso, ¿no? Entonces yo creo que no sorprendió tanto. Lo que a lo mejor había cierta esperanza de que no lo hiciera, ¿no? Pero yo lo entiendo, por un afán de protección a tu hijo, porque sabemos que la profesión es difícil, ¿no? Y entonces, bueno, tenían cierta confianza en que en algún momento se me quitara de la cabeza la idea, pero no pasó. No. ¿Tú, RQ? Sí, yo quería hacer esto. Ahora yo me lo planteo y digo, hostia, si hubiera hecho otra cosa, ¿sabes? A lo mejor hubiera tenido una vida como más estable, no hubiera sido feliz, ¿no? Sí, yo hice un casting en Sevilla, yo estaba terminando la carrera y vi en el periódico, en El País, que antes se hacían las convocatorias en el periódico, vi que había una convocatoria para el casting en Sevilla y me presenté y de ahí pues surgió todo. Sí. Y entonces me vine a Tarragona para trabajar en el parque. El primer año empecé en el Templo del Fuego y a partir de ahí me empecé a recorrer todo el parque realmente. Porque he estado en el Templo del Fuego, he hecho calle, For Frenzy. Salón. En Natown sí, desde el principio y formé parte de todo el proceso de creación del espectáculo, que fue muy chulo. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que esconder un boda de nada, ¿no? A ver, Inga Sórbara significa compisón, putaca, LMQ, stand-up, todo el mundo arriba, que vamos a hablar, venga, un WhatsApp. Recuerdo que se hizo un casting para buscar el personaje este de Hubertus, ¿vale? Se hizo un casting para buscar qué actores querían que lo hicieran. Y fue todo un proceso de creación muy bonito, lo hicimos con Santi, con Santi Ruiz, preparar el personaje, y Santi tenía muy claro que quería que fuera un personaje mágico no desde la apariencia, sino casi desde la creación del personaje, ¿no? Y fue un proceso de creación de personaje muy bonito. ¿Y qué hay de volar, to fly, voler, volar? ¿Y qué hay de soñar, to dream, GB? Soñar, Es por tener que hacer algo. En estos casos las que... Siempre Santi insistió en que el personaje tendría que hablar un idioma que no fuera comprensible, pero que hiciera que el público sí entendiera el mensaje que estaba transmitiendo, ¿no? Y entonces en ese proceso de creación pues nos inventamos este idioma, ¿no? Que intercalaba con algunas frases en castellano, en catalán, en inglés, en francés, ¿no? De forma que todo el mundo, independientemente de la nacionalidad, pudiera entender esta intro, porque además el personaje solo hablaba en el pre-show, ¿no? En esa presentación de personaje antes de empezar el espectáculo. Después era un tema simplemente figurativo, el personaje estaba allí, era gestual y ya está. Ahora, venga. Esconderemos solo la mitad, todos, y uno. 11 para, repetimos, allá vamos, venga. Eso, éndese. Muy guay.
realmente creo que de las partes más bonitas que he vivido en el parque. Yo me acuerdo que en aquel momento, cuando se acabó el Sol de Oriente y se planteó hacer Chinatown, lo que pretendían era hacer un espectáculo grande, impresionante, ¿no? Y entonces hubo como mucha inversión, tanto económica como de trabajo, ¿no? en ese proyecto. Lo que estás diciendo, ¿no? De Saji, que la música se hizo expresamente nueva para el espectáculo. ¡Lo tengo! ¡Vamos a volar! ¡Let's fly on ni va voler! Anem a volar! I acompanyem l'Hubertus en aquest vol fins a un indret secret de la Costa Brava. Allà ens obre les portes del seu estudi el compositor Saki Guillem per revelar-nos els secrets que s'amaguen darrere de la música de Chinatown. Soc compositor i vaig començar de molt jovenet a tocar la bateria, la guitarra, el piano, fins que vaig anar adquirint una professionalitat i des de tocar amb orquestres, a acompanyar cantautors i a fer tot per on passa tothom, més o menys. Bueno, almenys passava aquella època. I l'etapa de la creació de música per parcs temàtics va ser en aquest període de la meva vida que ja havia començat l'any 92, quan vaig col·laborar i treballar amb el Joan Font de Comediants a l'Expo 92, que va ser un parc temàtic gegant. I després, el 99-2000, se'm va presentar l'ocasió de fer la música del Sol d'Orient. De fer música de caire xinès, de la qual cosa jo no en tenia ni idea, vamos. Com que jo sóc dels que m'agafo molt en sèrio, potser massa, les coses, em vaig estudiar molt a fons tots els arxius i CDs i coses que em van passar de música, col·leccions que tinc per aquí, estan per aquí dalt, tot de col·leccions de CDs, i me la vaig empotrar. Sí. I llavors va sortir una cosa que fos suficientment mediterrània o catalana o del país, o que fos suficientment el segell comediant o el segell de casa nostra, que es combinés bé amb una companyia acròbata xinesa i que, a més, no ofengués la sensibilitat d'una cultura tan important i tan antiga com la xinesa. Amb tot el respecte, això per mi hagués estat una falta de respecte, com si amb un pequinès o amb un de Xangai li haguessin encarregat 4 sardanes. Llavors em semblava que havia de ser molt respectuós i havia de fer-ho molt en sèrio i amb molt rigor i sobretot amb molta honestedat i molt seriosament, no agafar-m'ho i fer 4 pinzellades i ja està, no? I el resultat va ser que, afortunadament, el maestro, que en deien ells, els acròbates, li va agradar molt i de seguida van incorporar totes les mètriques i els tempos dels temes i van assajar i va funcionar. Hubertus! Actors Aragó, jo soc Ambruso d'Ingasal y soy al Sofsia Ingasorse. Soy un brujo. ¿Brujo? Sí, brujo. ¿Que no te lo ves? No. A mí
Y el proceso fue eso, fue un proceso bonito. Yo recuerdo que Santi nos llevaba a la playa, que esto... Sí, que esto en algún caso en el parque fue un problema, porque no te puedes llevar a los actores a la playa, ¿sabes? Pero sí, nos cogió, nos llevó a la playa, hacíamos meditación, o sea, fue fue un proceso muy chulo, lo recuerdo con mucho cariño. Y fue la primera vez realmente en el parque que también tenía la sensación de estar haciendo algo importante, ¿no? Y que me cogieran en ese casting también me dio como una seguridad a nivel actoral, ¿no? Y me pareció como un gesto de confianza que agradezco mucho. Lo disfruté mucho ese personaje. No, porque voy a hacer la esquina remando en la esquina de... Ahora sí. Hicieron un casting para coger los dos que iban a ser los titulares de Hubertus. Vale. Que claro, como que había que cubrir la semana entera de pases, necesitaban 2 actores para que podernos cubrir las fiestas. Y entonces en principio fuimos 2. Ascolta la réalité et magie son mélange. Magia y realidad es pura. A China. Sí que metía 2 o 3 frases en catalán. Pere Verdagí. I aquí desperta la ciutat. La idea que volia el productor era com una ciutat moderna que despertava. El guinyo al tai chi, però que de seguida anéssim ja al segle XX, segle XXI. Tot és un cúmul de... I aquí la feina d'això era que tot està com molt ben... Fixi, inclús surt el Tarzan, que està posat a temps i afinat. La meva locura està... Fixa't. Papa, la bocina. Oh. La sirena. Sí. Els efectes no estan posats així a la babalà, no, està tot com coreografiat musicalment, de manera que entrés musicalment bé, que no sigui allò, uns efectes aquí, sinó que ho vaig prendre com una partitura. L'helicòpter. Understand my magic, mi magia. Sí, ya te digo, para mí el parque quizá era fue lo más grande, ¿no? En lo que estuve era todo un proceso muy profesional y realmente se contrató a gente muy buena en cada uno de sus ámbitos, ¿no? para participar en esto. El trabajo minucioso que se hizo con las luces, el trabajo de la escenografía, el intento de que Hubertus tuviera un vuelo, porque querían que tuviera un vuelo por el teatro, lo que pasa que aquello al final no se pudo solucionar para que el vuelo fuera realmente un vuelo limpio y bonito, que fuera mágico y que no fuera un arnés, un jamón, ¿sabes? Eso es. Y al final se desechó la idea, pero bueno, había como mucha intención de que aquello fuera algo
realmente potente, ¿no? A nivel espectáculo, y yo creo que se consiguió, ¿eh? Yo empecé en PortAventura de visitante, de parque temático, asiduo, porque teníamos el pase de temporada con mi familia y luego ya en el momento que ya tuve edad para ir solo, me siguieron dejando ir. Me gustaba muchísimo, evidentemente, claro, el primer parque temático, ¿no? Que es como, ¿qué es esto? No sabíamos lo que era y era tenerlo al lado de casa. Luego te das cuenta con los años la importancia que es tener algo así tan grande al lado de casa. Luego, con el tiempo voy creciendo y voy teniendo edad como para trabajar. Y para mí era, tengo que trabajar aquí. O sea, me apetece muchísimo trabajar en PortAventura. Me gusta, vengo a diario, cuando tengo tiempo. Entonces, y empecé a trabajar ahí. Lo que pasa es que yo empecé en restauración, primero en hostelería. Porque, claro, estaba todavía estudiando con 16 años, tampoco tienes estudios de nada ni conocimiento y lo primero que entras son sitios en los que pues, aprendes a base de trabajar. Yo había hecho ya cositas de sonido porque a mí me empezó a gustar mucho el sonido. Luces y sonido y espectáculos, a mí me llamaba la atención, hice un curso de teatro, así cositas, me llamaba el escenario, iba mucho a ver espectáculos de PortAventura, me subían atracciones, pero muchísimos espectáculos y al final empecé a conocer a los actores a base de estar allí y de vernos, claro, ya llega un momento que ellos mismos te preguntan, hombre, ¿qué tal? ¿Viniste ayer o viniste el otro día? Y tal. Y muy bien, hasta el punto que a día de hoy sigo teniendo contacto con muchos de ellos y son amigos. Y empezó siendo yo un niño de 16 o 15 años yendo solo a visitarlo. Gracias a esto, pues un par de actores tenían un espectáculo en el que de golpe necesitaban un poco de ayuda y me dijeron, yo era amigo de ellos, me dijeron, ¿nos ayudas un poquito a darle las músicas? Porque nosotros no podemos desde el escenario. Y para mí eso transformó, fue como, uy, esto me está gustando mucho. Estar en la técnica, yo tengo mucha timidez en muchos casos, entonces vi que el tema escenario no me gustaba, me gustaban los espectáculos, pero ya vi la técnica que es como nadie te está mirando, estás detrás, haces que todo salga. Y gracias a eso empecé a hacer cositas con ellos fuera. Y también te cuento esto porque entonces en 2007 en la web interna de Recursos Humanos de PortAventura se publicaban las ofertas internas del parque antes que a la gente de fuera. Y yo tuve la suerte de que vi lo de operador de sonido y luces y dije, uy, voy a probar, porque yo ya estoy haciendo cositas fuera y veo que es lo que me gusta, yo tengo claro qué es lo que quiero estudiar, es esto. Y estuve ese verano en la Country Music en Far West, de operador de luces y sonido, porque al final lo que tú eres un operador. Están, digamos, los técnicos, que eran los que iban por el parque arreglando cosas. Ellos eran los técnicos, digamos, nosotros éramos operadores. Nosotros no configurábamos, no ecualizábamos, no dirigíamos luces, era simplemente operar. Pero aún así yo me lo pasaba muy bien en la country. Teníamos, además en verano había un pase que era nocturno, que había un poco de luces, yo jugaba un poquito con tema de luces, de sonido. Y me gustó mucho ese verano, parece que les gusté, y entonces cuando acabó la temporada de verano me dijeron, bueno, esta oferta era para verano solo, pero hay una opción que te quedes de operador me dijeron, en Polinesia, y esto ya haría que como acabas la temporada con nosotros, el año que viene te llamamos desde marzo. Y fue como, bueno, ok, operador en Polinesia era en el Macamanu, que ya desapareció, pero yo trabajé con Paco. Era operador de Macamanu porque en realidad el control de Polinesia, el control técnico lo llevaban los regidores, entonces no operábamos como tal, el operador era el que ayudaba a los pájaros, era el que salía al escenario con Paco en 2008 entera, en Far West, operador acompañando a los muñecos en la calle y demás. Y creo que ya ese año hicimos sustituciones, cubríamos en Halloween y Navidad, cubríamos también un poco cantina, Diablo dijo sí, todo esto. La suerte que tuve también, yo creo que es al final es suerte y aprovechar las oportunidades. Es que el año siguiente, cuando me llamaron para reincorporarme en 2009, te llega una carta y te dice dónde te reincorporas, nada más, no te avisan ni por teléfono ni nada. Me llevaron al Gran Teatro, al 418, que se llama en código interno, el Gran Teatro Imperial. Y claro, para mí fue como, qué bueno, un año de operador y de golpe el siguiente año me voy al teatro. Estas oportunidades hay que aprovecharlas. Fue como, qué bien. Tuve mucha suerte, ¿no? Porque desde que entré en espectáculos fue como fui creciendo y ya estuve toda la temporada 2009 en el Gran Teatro con Chinatown, con también el espectáculo que era, digamos, la versión mexicana, aunque eran rusos los bailarines, pero era como el Bailes del Nuevo Mundo y toda esa temporada fue maravillosa también. Verme ya en el teatro, claro, no sé, es como llegas al teatro de PortAventura, fue como un teatro de 1.148 espectadores, si no me equivoco. Espera. Què? Acaba de dir que hi havia dos espectacles en un mateix teatre?
Efectivament, existia un repte que molt poca gent coneixia, i és que el Gran Teatre Imperial compartia escenari entre dues produccions completament diferents, que tenien accés per dues zones totalment diferents, una per Mèxic i l'altra per Xina. Durant la temporada alta s'oferien 4 passis de cada espectacle. Això volia dir que l'escenari començava el dia preparat per Chinatown, després es transformava completament per acollir les 4 sessions seguides de Bailes de Nuevo Mundo i finalment es tornava a muntar tota l'escenografia de Chinatown per a les 2 sessions del vespre. Aquests canvis escenogràfics, que incloïen decorats, il·luminació, atrezzo i tota la maquinària, s'havien de fer ni més ni menys que 2 vegades cada dia, en una coreografia entre vestidors gairebé més complicada que els propis tangos que ballava la companyia russa de ballarines. Però tornem novament a Chinatown per descobrir un dels seus números més espectaculars, el Russian Bar. És molt bo perquè l'estèreo, aquí, bueno, des d'aquí se sent tarap. Al teatre, saps? I el plat aquell, un gong de mà. Curiosament, aquest va ser un dels pocs números que es va modificar al llarg de les temporades, alternant-se amb un gran efecte d'il·lusionisme procedent del temple màgic Chinchou, que ja havíem vist anys abans a La venganza de Fu Manchu. Realmente era un espectáculo que estaba muy medido. Y trabajar con los chicos chinos era, o sea, ellos son relojes suizos realmente. También es cierto que yo creo que en esta época de la que me estás hablando de Portaventura realmente había como una apuesta muy fuerte porque los espectáculos fueran de calidad y los profesionales que había, tanto músicos como cantantes como actores, eran realmente profesionales de cada uno de su ramo, sí. Porque al final esta profesión es una carrera de fondo y es una profesión con 20.000 ventanas y que estés en una u otra ventana en un momento determinado no te califica como profesional. Entonces yo creo que hay como una cierta creencia que los actores de parque temático son malos actores o no son actores, ¿no? Pero realmente me parece que es una escuela de interpretación, si te lo tomas en serio, ¿eh? Sí. Que también eso de cada uno, o sea, también está la voluntad del actor de cómo quiera trabajar las cosas. En aquella época en concreto en Portaventura había mucho profesional, mucho, ¿sabes? Y había gente muy buena. Paco Romero, todo lo que te puedo decir de él es bueno. Es maravilloso, Paco. Hemos llegado a coincidir en Tarragona. Muchos actores tenían bolos sueltos, te ibas a verlos y ellos incluso lo valoraban porque era como, ay, te has tomado la molestia de venir a verme a Salou, a Reus, tal. Digo, claro, si no es solo que me gustes como actor o como actriz en el parque, es porque me estás gustando como tu faena y encima te dan algo personal que es tan bonito como lo que da Paco. De les taules, molt xules. Les taules, sí. Quadràvem i quan hi ha el moment de Sí. que començaven a donar... Creo que fue en 2009 o 2008. Me llevaron a China a hacer un espectáculo en China, la compañía de chinos, y estuve trabajando con ellos en China haciendo un espectáculo y trabajando con los acróbatas, con los mismos, bueno, muchos más, pero también con los mismos que estaban aquí en Chinatown, y fue una experiencia bestial, porque pude trabajar con ellos realmente desde el sitio que ellos trabajan habitualmente y ver cómo trabajan. Es que realmente con unos horarios súper estrictos que respetan una dureza en los entrenos realmente sorprendente y eran muy trabajadores, entonces no había posibilidad realmente de que fallara mucha historia en este espectáculo. En aquell moment trobo que s'oferia uns espectacles de molta qualitat, d'una altíssima qualitat. Altíssima qualitat. Hi havia actors, hi havia espectacles realment d'una factura impressionant.
jo recordo això, un altíssim nivell, una exigència molt gran, tot, en els intèrprets, en els compositors, en els productors, els escenògrafs, els coreògrafs, els il·luminadors, o sigui, tot el que era l'aspecte Hollywood, diguem, no teníem res a envejar a l'estranger o per temàtic. I ara hi ha un ostinato, que és quan això es fa. El subidor. Sí, el subidor, sí. La canció. El teatro, tanto el Chinatown como el Bailes de Nuevo Mundo, que fue esa temporada, éramos en control, a la hora del show éramos dos operadores, operador de luz y operador de sonido, porque había veces que se estropeaba alguna cosa y era tan simple como cambiar un cable, y no lo estoy exagerando, y quizá no podías ni siquiera cambiarlo porque había que llamar al técnico, pero el técnico estaba en los hoteles, quizá no venía para el siguiente pase, tenías que resolver y era como, si es solo cambiar un cable. Lo que vigilábamos era el buen funcionamiento del show. Luego evidentemente también pasan otras cosas, que tú cambias un cable y no pasa nada y te dicen, vale, qué bien. Te dicen, la próxima intenta avisar, pero está bien porque si no, no hubiéramos tenido sonido en el lado derecho, por ejemplo. Entonces lo que hacíamos era eso, era uno de luces y uno de sonido. A veces nos intercambiábamos con los conocimientos, obviamente, nunca era poner a alguien que no sabía lo que era. Pero yo tenía menos conocimientos de luces, insisto, y por ejemplo otros compañeros menos de sonido. Pero como estábamos al lado, que estirábamos la mano y nos tocábamos, perfectamente sabíamos lo que hacía el otro. Entonces, en cualquier momento a veces nos cambiábamos también, pero también lo pedía el parque, o sea, no era una travesura. Y nos cambiamos, entonces eso también nos daba más conocimiento del otro campo técnico que no conocíamos. También teníamos vídeo nos repartíamos. Pues este espectáculo me encargo yo del vídeo, tú. Pero en su momento teníamos que sincronizarnos nosotros cuando íbamos con la música, con tal. Y cuando yo le daba el play a la música tenía que avisar a mi compañero de luces porque él tenía que dar el go de luces a la vez, o al revés, si yo hacía el go de luces. Entonces lo que hacíamos era cuadrar que el espectáculo a nivel técnico saliera siempre igual, que es a lo que yo me dedico a día de hoy también. El espectáculo tiene que ser todas las funciones iguales. El espectador que viene a las 4:30 tiene que haber visto la misma función que el que viene a las 8. Entonces nos aseguramos y luego hacemos un chequeo diario bastante intenso de todos los equipos, de que todo sonara bien. Entonces eran CDs, pues que el CD estuviera bien, que no estuviera rayado. Teníamos varios CDs de backup. Es bastante interesante la parte técnica porque está muy cuidada, aunque parezca que sea darle un play y ya está, como mucha gente dice. Hay que saber a qué botón darle y hay que saber cómo solucionar sobre todo. Teníamos el intercom, sí que es verdad que estábamos tan cerca que podíamos decirlo al lado, pero es verdad que tienes un espectador. También el control que tiene el 418, el Gran Teatro Imperial, estás bastante en los extremos cada uno. Me refiero, estás cerca, pero a la vez tampoco puedes decir voy o va o go, porque lo va a escuchar el espectador, sacas al espectador de él. Entonces sí, teníamos un intercom, además con el regidor en el intercom, si no recuerdo mal, estábamos el regidor que está en escena, el regidor o regidora y los técnicos. Entonces, depende de qué espectáculos, los regidores son los que van dando goes, y en este caso también nos daban goes los regidores, pero había muchos que los dábamos nosotros, si no había que esperar a ningún movimiento en escena ni nada. Y en este caso, por ejemplo, lo que tú comentas, quiero recordar que había una memoria en la que sí, se apagaba todo y como que fluctuaba. Quiero recordar que ahí en luces lo que hacíamos era incluso jugar un poco con el submaster como tal y luego ya dejarlo abajo. Cambiábamos el CD, como tú dices, y en el momento que estaba y lo tenías ya prevenido, que tú ahí en el sonido puedes hacer mil cosas. Puedes quitarlo de fuera, darle al play, escuchar que suena con los auriculares, te vuelves te aseguras que está sonando. En el momento que estás preparado, había un tiempo, evidentemente había como unos, no sé si eran 20 o 30 segundos en los que había que hacerlo, nunca, el tiempo sí era el mismo. Entonces en ese momento que estamos con el intercom y el micrófono lo tienes en la boca, entonces muy bajito a tu compañero le puedes decir, venga, 3, 2, 1, va. Imagínate que hay un desfase, como tú dices, ¿no? Que de golpe el sonido haya entrado antes o no, haya ido a tiempo, pero las luces no. No puedes parar un sonido, no puedes darle al pause porque es mucho más cantoso en este sentido, ¿no? Darle un pause al sonido que a las luces, que claro que hay luces que cambian muchísimo. Imagínate que una memoria es luz y la siguiente es un blackout, es un oscuro, se va a notar. Pero hay otras que quizá no, que quizá es un móvil que se mueve y no pasa nada. A veces el actor se te ha movido un paso adelante, un paso atrás y no cuadra, aunque lo hayas hecho al timing de siempre. Pues en este caso con las luces puedes jugar con los goes más o menos, o pausarlo. Había muchos goes que quizá tienes una memoria, una cue, me invento la 25, que de la 25 a la 26 pasa en 10 segundos. Porque imagínate que estás calculando que en este caso el acróbata vaya de esta posición a esta. Si el acróbata ha ido diferente o tú le has dado medio segundo antes o no y ves qué tal, puedes incluso pausarlo. O hay algunas manuales, hay unos crossfade que tú lo haces manual.
Pero en este caso quizá había muchas que eran, tú tenías la opción de decir, ok, ha pasado algo, he ido más tarde o va más tarde o me tengo que acercar a lo que ha pasado ahí. Lo haces manual también. Lo vas haciendo manual y tú lo vas cuadrando visualmente. Si es un móvil que se mueve, una cabeza móvil, lo vas a ver. Si es un cambio de luz instantáneo, se va a notar más el fallo. Pero lo vas a dar enseguida. Quizá el delay, quizá el retraso es de medio segundo y hay gente que se da cuenta, hay gente que no. La cançó aquesta, la balada aquesta d'Over Your Head, l'encàrrec era molt clar, el briefing era claríssim, havia de ser una balada trista, que la gent sortís plorant o que la gent li fes plorar, l'havien de ballar una parella i que el missatge havia de ser en anglès, evidentment, perquè no hi havia d'haver cap mena de dubte. Havia de ser una cosa molt romàntica, molt que arribés al cor, no? Vull dir que no em va costar gens traduir l'encàrrec, va ser molt clar. O sigui, fer música programàtica, fer música il·lustrativa, música que va enclastada, que forma part d'un espectacle, no té res a veure amb una cançó o amb un quartet de corda, són dos mons absolutament diferents. En aquest cas, evidentment, has de jugar amb el factor repetitiu. Normalment, l'espectador el veurà una sola vegada. Un disc no. El pot sentir 30.000. Però l'espectacle has de facilitar, no? És a dir, que les òperes o un concert de Mozart, el tema es repeteix, el primer moviment, hi ha la resposició, és com qualsevol compositor que es dediqui a il·lustrar, has de buscar un, dos, tres, quatre o cinc motius que es desenvolupin, es combinin i es vagin repetint o reiterant o combinant, no? Que l'ofici és aquest, saber traduir los encárgos. Tienes que estar pendiente, a nivel técnico tienes que estar pendiente, es pasa algo y parar, pero había una tranquilidad con ellos que tienen tanta disciplina que si de golpe, por ejemplo, alguien tiene que hacer una acrobacia y se ha hecho daño, quizá yo me he enterado al acabar el espectáculo, porque lo que ha hecho ha sido no salir ese y salir otro. Entonces quizás tú sí que miras y dices, uy, pues no es este, es la otra persona, ¿qué habrá pasado? Pero el show sigue y no te das ni cuenta porque el propio maestro de los chinos es el que quizá decía, he tenido que sacar a esta persona porque la otra no podía. Tienen una disciplina tan... Era admirable, además eran tan simpáticos, era muy, muy guay trabajar con ellos. Mi relación con el público era un poco esta, ¿no? De saludar, de salir, y me encantaba, porque además siempre era ir muy agradecido, sobre todo en Chinatown. El blues. El blues en el bar, la barra del bar, oi? Què sents quan escoltes música després de tant de temps? Bueno, l'analitzo, me'n recordo quan la feia. La Stratocaster. Sí, que es tractava de fer com un blues, un so una mica seductor. Per coyote, així una mica. Sí. Una mica sobri, que no fos molt... Pensar molt en l'escena, que no fos molt escandalós. Ara hi ha la tercera estrofa, que és com una mica de solo.
Ells es van adaptar. Sí, van ser. Sí. Quan vam anar amb l'equip a la Xina, en un viatge amb taxi per la ciutat, estàvem preparant l'any nou xinès. Una cantonada, hi havia tot de músics, i estaven tocant un patró de percussió, patró de pam, pam, tam, pam, tam, tam, quilòmetre amb un altre grup de músics, feien pràcticament el mateix, un altre. Ah, sí, bueno. És el tema, surt el tema. Aquest home, ara està en algun altre lloc, no? Sí, és del principi. Clar, surt. Això era una mica festivo, final. Sí, amb la percussió. Tema és el tema del principi del Tai Chi. És el tema del Tai Chi. Sí. És el tema. I així, tot el viatge en taxi vaig anar provant. Tot de grupets que assajaven per l'any nou i a tots els grups tenien tots aquests punts comuns, no? D'aquests patrons, no? Donar com una mica d'importància a un petit sol de 32 compassos de percussió que anava canviant cada 8, com una variació d'aquests patrons que vaig escoltar allà. Fue mi paso por Portaventura trabajando. Como espectador visitante sigo yendo cuando voy a Tarragona y tengo tiempo. De hecho, me he puesto hoy una camiseta de Dragon Khan que me regaló un muy amigo mío, que nunca me la pongo, y digo, me la voy a poner hoy para la entrevista que se ve aquí. Sí. He pasado de ser un visitante asiduo a tener la suerte de poder pasar una entrevista en Recursos Humanos, entrar de operador y demás. Pero para mí había una ambición que era, necesito seguir, me está gustando el espectáculo, quiero seguir. Y yo ya era como, mira, me tengo que ir de Tarragona, me voy a Barcelona, Madrid, lo que haga falta, para seguir creciendo. Y quería una excedencia y ya no volví. Siempre he sido actor, ¿no? Pero también me di cuenta de que abrir horizontes, aparte de que yo siempre he sido un tío muy curioso y me gusta formarme y me encanta el trabajo en un teatro, estando fuera o dentro o en un lateral, me da igual. Me parece que todos los trabajos en un teatro son bonitos, ¿no? La feina de músic té molts camins, té moltes coses, no? És molt variada i és un ofici. I jo em sento afortunat
que jo crec que mereix una dignificació i mereix un respecte. ¿Qué es lo mejor? Espera. Ingrid, som Charles Tun de la Masó Telepó. Ingo Scorda. Ay, no, perdona, Ingrid, que no me acordaba que te hablas subertiano. Que, mira, gracias a todos amigos, felicidades y que cumplan muchos más. Ya lo veremos. Esto es el vídeo, la salutación, y luego hay 3 horas de tomas falsas en las que también hay alguna cosa tuya y la pondré en el vídeo final porque yo creo que es gracioso lo que sale. Vale, estamos hablando de 2006, o sea, me ha sorprendido cuando me has enseñado el vídeo este de saludo, porque me he sorprendido yo a mí mismo, ¿no? Era con qué fluidez realmente podía estar hablando en un idioma que no existe, que me estaba inventando y que parecía que estaba diciendo algo, pero ahora mismo sería incapaz. ¿Incapaz? Sí, totalmente. Y cuando me he visto digo, coño, es que tenía como fluidez y tenía cierta cadencia lo que estaba diciendo que parecía que tenía sentido, ¿no? Claro. Y esto costó mucho trabajo realmente. Sí, fue complicado, ¿no? Encontrar un idioma en el que pareciera que realmente estabas diciendo algo, ¿sabes? Y que sonara con naturalidad y con fluidez. De hecho, estudié en Microfusa Sonido, un curso semi-intensivo que aproveché los meses de parón de PortAventura, porque era enero, febrero, marzo, me fui hasta mayo. Ahí me costó un poco compaginarlo con mi jornada completa de PortAventura, pero aún así lo hice para bueno, ya que tengo este parón, que como éramos fijos discontinuos, el parque cerraba, te ibas al paro, yo ahí aproveché a estudiar lo de Barcelona. Y ya cuando me fui en 2010, en enero, yo cogí la excedencia pensando que podría volver o no, pero no volví. Yo ahí me fui a Londres a estudiar y yo me especialicé en sonido en directo en Londres. Hasta el punto que yo en el teatro este que te comentaba de Príncipe Pío, yo he llegado a crear la iluminación de shows que teníamos allí, cabarets muy interesantes, porque tenía los conocimientos perfectos de poder hacerlo. Y a día de hoy sigo trabajando con cosas de luces, porque ya la gente que me llama me conoce. O sea, al final la titulación te da igual en el sentido de que si ya tienes conocimiento y si te conocen. A mí nunca me va a llamar alguien que no me sé o recomendado o no, si saben a lo que trabajo. No soc cap estrella de la música ni res, soc un treballador, un oficinista de la música, una persona absolutament anònima, que ara faig els meus discos i faig les meves coses aquí en aquest racó de món, però sí que sóc molt respectuós i he intentat ser molt responsable i molt honest amb el que faig i amb el que penso i amb el que explico quan faig una cançó o quan composo alguna música. Soc un especialista, no em dedico a això, però el meu breu pas per aquest món m'ha quedat una imatge realment molt bona i que ha quedat aquí en aquest CD que vaig editar per voluntat pròpia dels 3 espectacles de música oriental que vaig fer, 2 per part temàtic y una que la de comedians exclusivamente. Sobre todo la primera etapa, mis primeros años en PortAventura para mí fueron muy especiales, pero fueron muy especiales a nivel profesional y a nivel personal, porque al final se creó como unos vínculos muy fuertes con personas que todavía mantengo, ¿no? Y que todavía nos seguimos queriendo y seguimos hablando y nos seguimos viendo, y que en ese momento éramos una familia, porque además la mayoría éramos de fuera, de distintos sitios de España. Al final estábamos todos en un sitio que no era el nuestro, ¿sabes? Y establecíamos unos lazos de amistad y de compañerismo muy importantes. Aparte de que realmente, ya te digo, en esa época en la que los espectáculos para la dirección del parque eran tan importantes, pues, bueno, había como cierto cuidado de lo que estábamos haciendo, de nosotros como personas. En aquella época había momentos en los que a lo mejor éramos 100 y pico actores en el parque, ¿sabes? En el Templo del Fuego ya no me acuerdo, pero creo que éramos 20 parejas. Cuando eran parejas éramos 40 actores en el Templo del Fuego solo, ¿sabes? Y en calle a lo mejor había en verano, como se doblaban equipos, a lo mejor había de repente otros 30 o 40 actores,
¿sabes? Y había momentos que éramos 100 y pico, 200 actores en PortAventura, viviendo juntos o viviendo separados, pero que compartíamos muchísimas horas juntos de camerino, de dureza del trabajo, porque era un trabajo duro, pero la mayoría éramos muy jóvenes en aquella época y teníamos toda la energía y todas las ganas y era muy bonito. Realmente cuando miro hacia atrás a esa época lo recuerdo con muchísimo cariño, mucho cariño. Estoy aquí gracias a todo lo que ha pasado y una de las cosas ha sido pues todo el crecimiento profesional a nivel técnico que he tenido en PortAventura. Yo a día de hoy me dedico a lo mío desde que salí de allí, desde que empecé en el contrato de PortAventura en espectáculos. Yo nunca me he tenido que dedicar a otra cosa. Por suerte, gracias a esa escuela que me ha dado PortAventura, sigo a día de hoy manteniéndome en mi trabajo y eso es maravilloso y eso lo tengo siempre guardado en el recuerdo. Además que Tarragona es mi ciudad, es mi sitio, entonces siempre hay un cariño ahí. Y me formé como regidor y empecé a trabajar y tal, y ahora pues eso, ahora voy haciendo regidurías de vez en cuando en el liceo, que ya trabajaba antes en el liceo como actor, pero ahora estoy empezando a trabajar como regidor también. Una cosa que me gustaría comentar, que es precisamente la foto hecha... No me lo puedo creer. Soy yo. Pero es que me acuerdo de ti. ¿Qué dices ahora? Sí, tío, no me lo puedo creer. Sí. A ver, por suerte yo creo que he cumplido lo que yo quería y siempre he tenido un poco esa valentía, por llamarlo así, de ¿no? Esta locura, ¿no? Que yo decía de... A mí, por ejemplo, cuando hice la entrevista esta de sonido interna, la gente me decía, bueno, estas cosas nunca salen. Si hubiera hecho caso a esa gente, no la hubiera tenido. Y la hice y la pasé. Cuando yo dije, ay, me iría a Londres 6 meses, pero te vas a ir a Londres. Siempre es gente que no haría lo que tú has hecho, te lo dice como casi como diciéndote, no lo hagas. O sea, es un yo no lo haría, pero te dice, no lo hagas. Si yo hubiera escuchado a esa gente, no estaría donde estoy a día de hoy. Entonces, yo lo que te diría es, lo que me diría a mí es, has hecho muy bien en hacer caso y que otras veces no te lo plantees tanto. Si es lo que te llama, hazlo. Más vale arrepentirse de haberlo hecho que no de no haberlo hecho. Y yo siento que hay oportunidades que han llegado más tarde de lo que han llegado por no hacerlo antes, por miedo a lo que te dice la otra gente, que también es bien, la gente te quiere cuidar, pero hay cosas que no hay que darle tantas vueltas, que si es lo que sientes, hazlo. Y porque puedes ganar mucho tiempo en otras cosas. También te digo que mi timing yo creo que ha sido perfecto, porque donde estoy ahora estoy muy guay y es lo que se ha ido dando. Yo hay cosas que no podría estar haciendo si no tengo la experiencia que tengo ahora, pero simplemente es eso, está muy bien seguir los consejos de la gente, pero como opción. Y si las cosas llegan cuando llegan, hay que aprovecharlas, y yo creo que ahí he tenido mucha suerte siempre en aprovechar las oportunidades cuando vengan, sin darle vueltas, porque podemos perder oportunidades. Pero qué guay, qué recuerdo, Oscar. El productor que utilitzaven una de les peces, Over Your Head, de buidatge de sala. Per buidar la sala posaven la cançó aquesta i que la gent sortia cantant-la i tal. Ostres, és una cosa que està bé, no? Que per allà passa gent, passen persones, passen gent, pares, mares, nens, avis, àvies. I jo he estat, per exemple, a PortAventura he estat unes quantes vegades quan muntàvem els espectacles i després anàvem a veure-ho i veies com s'omplien el teatre i veies la reacció de la gent i això és fantàstic, això és increïble, está muy bien. Es que no soy mucho de dar consejos y creo que el Paco ese al final en su momento vital hizo lo que creía que tenía que hacer y yo estoy en el sitio donde estoy ahora gracias a las decisiones que tomó ese Paco en ese momento, entonces creo que lo hizo bien. Sí, se lo agradezco que en algunos momentos fuera valiente y tomara ciertas decisiones.